El presidente Daniel Noboa anunció el despliegue de 2.000 militares y 2.000 policías adicionales en Quito, la capital de Ecuador, escenario de crecientes actos de violencia como la aparición de un cuerpo decapitado colgando de un puente de la ciudad. La medida securitaria decretada por el Gobierno se enmarca en el estado de conflicto interno que rige desde 2024 y de sucesivos estados de excepción en distintas zonas del país que ha decretado el mismo jefe de Estado. Queridos quiteños, una capital segura se transmite a un país seguro. Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía. Hoy lo volveremos a hacer. Por eso hoy ponemos en marcha el Plan de Protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más los necesitan los quiteños. En el ingreso y salida de los trabajos, en los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios. Además, incorporamos 100 vehículos y motocicletas, 20 drones y reforzamos los controles en los accesos a la ciudad y en los sectores con mayor presencia de estructuras criminales. He dispuesto también la incorporación de 2.000 militares adicionales para fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Nacional en los puntos más críticos y emblemáticos de la capital. A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa: cada ataque tendrá una respuesta más fuerte. Inicia una nueva etapa, donde la luz que irradia Quito seguirá siendo referente en el continente entero. Ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos qué repercusiones puede tener el refuerzo militar de la capital, qué efectos ha tenido esta misma estrategia en Guayaquil y otros puntos del país. ¿Colabora finalmente en el combate contra el crimen organizado la administración de Donald Trump? ¿Qué podemos esperar de la relación con el nuevo gobierno de Colombia? Bien, para debatir esta y otras cuestiones contamos en esta ocasión con Andrés Santos Espinosa. Él es abogado constitucionalista, analista jurídico y líder político del movimiento Firmes y nos acompaña desde Guayaquil. También contamos con Ernesto Flores Sierra. Él es asesor político de organizaciones sindicales, campesinas y populares y está con nosotros desde Quito, desde la capital. Ernesto, por lo tanto, quisiera empezar con usted precisamente pidiéndole cómo se vive esta situación en Quito, ¿no? Porque siempre es distinto, pues cómo se puede leer una situación desde el terreno que cómo a veces la comentamos, ¿no? En los medios, sobre todo en los internacionales. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la estrategia que ha desarrollado el régimen hasta el día de hoy es un desastre, ¿no? Y la ciudad de Quito va a comenzar a vivir simplemente ese desastre. El día de ayer militares y policías estuvieron parando carros de gente trabajadora en la calle Portugal, que es una calle del centro norte de Quito, mientras en la madrugada apareció un cadáver en la vía Panamericana en el sur de Quito, ¿no? Donde está la población más empobrecida. La estrategia en general es un desastre por varias razones y una de las principales es porque siempre las estrategias de guerra son un desastre, de este tipo de narcoguerras. El Ecuador en el año 2026 ha vivido un total de 4.154 homicidios solo en su primer semestre, siendo en la proyección el segundo año más violento de nuestra historia, siendo que el primer año más violento es el 2025 con un récord de 9.216 personas asesinadas, lo cual da más o menos un 50.1 muertes por cada 100.000 habitantes, 23 homicidios diarios y 305 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Guayas, donde se ha vivido ya el estado de excepción y este tipo de regímenes varias veces, es la provincia de mayor incidencia, seguida por El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Las desapariciones son más o menos 21 desapariciones diarias. La extorsión ha llevado al cierre de 65.000 pymes en lo que va del gobierno de Noboa y además Human Rights Watch ha dicho que Ecuador ingresó justamente en el índice global de tortura, ¿no? Dándose que se han dado violaciones de derechos humanos en el Ecuador. Más o menos, por ejemplo, se calcula que ha habido 305 delitos de odio, 795 perfilamientos raciales, de las cuales solo 100 han llegado a judicialización. Es decir, nosotros tenemos la experiencia en el país de que es realmente un desastre y una catástrofe, que no solo se centra, digamos, en el mundo criminal, ¿no? Lo que se sabe es que de gran población que ha sido asesinada en este periodo, el 81% no tenía antecedentes penales, a pesar de que muchas veces es publicitado como que quienes mueren en este conflicto son solo miembros de bandas criminales. Los datos nos dicen que no, que en realidad la mayoría de personas que mueren, el 81% son personas que no tenían nada que ver con el crimen organizado. Y además que es un desastre incluso en el crecimiento de los GDOs. Antes de Noboa en el Ecuador había 22 GDOs, ¿no? Según la misma inteligencia policial.
Después de Novoa tenemos 48 GDOs. Es decir, se ha duplicado y posiblemente se triplique en lo que va del año justamente esta dimensión de crecimiento de los grupos de delincuencia organizada. Sí. Pero no es solo eso, se supone que esto era para frenar el tráfico de drogas, ¿no? Sin embargo, según nos informa la Unión Europea, ¿sí? Justamente el 70% de la droga que ingresa a Europa sale de Guayaquil específicamente. Y el 80%, ¿no es cierto?, de esta producción es justamente aquella que se exporta desde los puertos guayaquileños militarizados hace mucho tiempo atrás y principalmente en exportaciones de banana. Ernesto, entonces es para nosotros sí, preocupante la situación de Quito justamente por... Ernesto, le pido que desgranemos la situación un poco a poco, porque si no va a ser muy difícil, digamos, de comprender, ¿no? Entonces, le pido que le demos la palabra ahora a André para luego seguir apuntando más en detalle pues, a toda la lista, ¿no?, de factores al final que participan en esta situación de creciente violencia en Ecuador o de persistente. Y si quiere, para que pueda ir organizando también sus ideas, le pido si después nos puede contar cómo es el día a día en Quito, porque más allá de los datos que hemos venido comentando regularmente, le quiero pedir que nos ayude a entender para un ciudadano del común cómo se está viviendo esta situación antes y después de esta militarización. Le doy la palabra, mientras tanto, a André, que se encuentra en Guayaquil. También ha sido pues, una de las ciudades, si no la ciudad, con mayor índices de violencia, ¿no?, en el país. Ahí cuéntenos cómo es el día a día para una persona que vive en Guayaquil ahora mismo. ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí. A ver, Guayaquil es la ciudad más afectada de todo este asunto del narcoterrorismo. Los puertos son prácticamente el epicentro donde ocurren todas las operaciones la exportación del narcotráfico. Somos prácticamente una carretera a la exportación de drogas a nivel mundial. Y este es un problema que se ha venido dando hace mucho tiempo. La percepción de inseguridad en Guayaquil es muy alta, a pesar que hay resultados leves, muy leves en materia de cifra este año. El ciudadano sin duda alguna vive en miedo. Hay el problema de la extorsión, hay personas que tienen recelo en abrirse un emprendimiento, una pequeña empresa en un barrio porque pueden ser extorsionados. Hay extorsión vía celulares, hay extorsión en redes sociales, hay poca garantía para el derecho a la vida, en otras palabras. No hay un mecanismo efectivo de protección. Eso es algo que lamentable, sinceramente. Los negocios han perjudicado mucho en ese aspecto y a pesar que en materia económica hay cierto dinamismo, esto no se va a desarrollar hasta que no se resuelva el asunto de la inseguridad. En materia, por ejemplo, de inversión social, el año pasado estaban construyendo cierta obra pública en barrios de Guayaquil que son barrios muy pobres, barrios tomados por estas bandas criminales, y la práctica diaria que sucede es que secuestran a los propios trabajadores, secuestran al jefe de obra, secuestran a los albañiles que están realizando la obra social, ¿no? Entonces es una cuestión realmente alarmante, pero le puedo decir algo. Más alarmante es la impotencia que tiene la ciudadanía al ver cómo el Poder Judicial, jueces y fiscales corruptos o amenazados de muerte, proceden a otorgar medidas alternativas. ¿Qué es esto? Es esta puerta giratoria, ¿no? Cuando la policía realiza un operativo, captura una banda de secuestradores, de extorsionadores, pero son liberados en menos de 24 horas por estos operadores de justicia, ¿no? Ese es el verdadero problema que tenemos aquí. No hay una efectiva privación de libertad, ¿no? Y hasta que no suceda eso, este flagelo que estamos viviendo se va a seguir desarrollando. Se van a poder tomar acciones y operativos que vemos todos los días. Sí. Todos los días hay operativos, todos los días hay detenciones. El problema es que vuelven a ser liberados, ¿no? Entonces, aquí no puede suceder, lamentablemente, y lo digo lamentándome, no puede suceder jurídicamente lo que sucedió en El Salvador, que fue una política efectiva, fue una política con resultados innegables. Así nos guste o no nos guste lo que sucedió allá, es innegable
que la seguridad se solucionó. En este país no, porque tenemos un ordenamiento jurídico adverso, ¿no? Lo podemos tratar de aquí en adelante cuando gusten. ¿Cuándo fue el verdadero problema? Pues no solo sería esta la diferencia, sino solamente la geografía, el tamaño, la población del país, digamos, no tienen punto de comparación tampoco, ¿no? Si quieren, enseguida seguimos con las comparaciones entre El Salvador y el Ecuador. Veíamos este video de Daniel Noboa con una postura un poco, digamos, parecida, ¿no?, a la de Nayib Bukele. Pero antes, Ernesto, antes de seguir un poco con el diagnóstico de la situación, sigamos con la descripción realmente, porque nos estaba explicando André cómo es, pues, el día a día en Guayaquil. En Quito, esta cuestión de los secuestros, de la extorsión, ¿es algo realmente tan presente? Y sí, se ha vuelto presente, ¿no? Es decir, en los últimos 3 meses ha habido varios casos emblemáticos y otros menos conocidos en la ciudad. Los más emblemáticos son la desaparición, por ejemplo, de un estudiante de 19 años de apellido Mafla saliendo de la universidad y que apareció 2 días después muerta en una quebrada de la ciudad, por ejemplo. Y a eso se le ha sumado un conjunto de desapariciones de personas que aparecen muertas o que no vuelven a aparecer, y estos otros asuntos propios de las guerras, justamente del crimen organizado, ¿no? Como decapitaciones, secuestros, asesinatos, balaceras y cuestiones así. Entonces, sin duda, la cuestión de la violencia en Quito ha ido incrementándose, ¿no? Obviamente, al ser la capital del Ecuador, siempre tiene una violencia marcada por la pobreza, la exclusión y cuestiones que son universales, ¿no? Pero sin duda, cuando hay esta guerra, ¿no es cierto?, de grupos criminales y el Estado, que es parte de la guerra mismo, entonces se convierte en un lugar donde comienza a darse una carnicería, donde las personas civiles quedan en medio del fuego cruzado. Y además se centra, obviamente, en los sectores más empobrecidos de la ciudad, porque esta decapitación y este tipo de elementos que han venido sucediendo se dieron justamente en barrios proletarizados y pauperizados de Quito, que son quienes comienzan a ver los efectos, ¿no? Todos quienes vivimos en estos barrios hemos visto actos de sicariato, hemos visto personas perseguidas por motos que luego se les dispara, extorsiones, secuestros. Es el día a día de la ciudad. Negocios que cierran justamente porque son extorsionados y en realidad no tienen a quién recurrir, porque el sistema está tomado en realidad por el narcotráfico, ¿no? Estoy hablando de los datos que me parece a mí siempre decirlos que son importantes. Aquí se sabe que incluso los mismos Estados Unidos han catalogado al Ecuador como un narcoestado, ¿no? Por todo el involucramiento que hay en la justicia, en la policía, en los militares, en las cárceles de crimen organizado. Y eso genera una sensación de inseguridad permanente. La ciudad de Quito no le está viviendo recién. Esto lo vienen viviendo los sectores de la costa hace 3, 4 años atrás con mucha fuerza. Y obviamente eso, cuando llega a pasar por primera vez, se vuelve algo de impacto, aunque con el paso de los días quizá la gente se comienza a acostumbrar a la situación de violencia. En sectores más, sectores menos. Como digo, en sectores empobrecidos ya es el día a día, ¿no? Los GDOs controlan las zonas, están permanentemente siempre extorsionando, viendo a las personas, robando, delinquiendo, y eso ha llevado a que obviamente la vida de las personas se tienda a deteriorarse. La llegada de los policías y militares, sin duda, para muchas personas puede generar expectativa, pero como mencionaba hace un momento con las cifras, los resultados son totalmente negativos, porque en realidad nunca ese tipo de políticas han dado un resultado certero, ¿no? Los resultados más bien tienen que ver con otras cosas, como podemos conversar más adelante de otros países y ejemplos como Suiza, Portugal o Singapur y otros lugares donde otro tipo de políticas tienen sentido, pero estas políticas de lanzar a los militares, los policías en las calles suelen terminar generando más violaciones de derechos humanos, desconfianza de la policía en las estructuras justamente del Estado, porque se ven casos como el de los niños de las Malvinas y otros que comienzan a generar malestar en la población, o que simplemente te paren tu carro y te requisen cuando tú estás haciendo el trabajo, ¿no? Mientras en otros sectores sabes perfectamente que se vende droga, que hay violencia, que están presentes los GDOs y cuestiones de esa índole que generan un malestar creciente, y ese malestar creciente también se manifiesta en otro tipo de cosas que complejizan la vida de la ciudad, ¿no? Problemas de salud, problemas con la educación, problemas con el transporte, que hacen que las ciudades que sufren este flagelo se vuelvan como realmente ollas de presión, y Claro. obviamente la presencia de militares y policías simplemente acrecienta esa presión que siente la ciudadanía. Claro, y hablando de estas fórmulas que se pueden copiar de otros países, señalaba André que el éxito en El Salvador no puede emularse en Ecuador por diferencias en el ordenamiento jurídico. ¿Qué opina usted, Ernesto?
Bueno, yo creo que son varias razones, ¿no? Por ejemplo, lo que se sabe, ¿no?, de este tipo de políticas es el efecto Hidra, ¿no?, que es justamente que se corta una cabeza y nacen tres más, que es lo que está pasando en el Ecuador. El efecto globo también, ¿no es cierto?, que hace que se vayan de un lugar a otro los GDOs, porque no se puede controlar todo el territorio por las debilidades estructurales de los estados. El foco en los consumidores, que es de tipo represivo y no en realidad un foco que vaya sobre el problema, que está en el lavado de dinero, en los grandes grupos económicos que se benefician del tema. La infiltración del narcotráfico en el sistema judicial penal y los abusos de derechos humanos que llevan justamente una pérdida de legitimidad. Esos son los elementos que siempre en México, en Colombia, en Filipinas se han descrito como aquello que lleva al fracaso de estas políticas. Entonces, obviamente, si estamos repitiendo una fórmula que en Colombia se aplicó en 1989 y hasta el día de hoy no termina de dar resultados, que en México se aplica desde 2006 y no da resultados, que en Filipinas se aplicó en el 2015 sin resultados y que terminó con Duterte preso por la Corte Penal Internacional por los 20,000 víctimas de violaciones de los derechos humanos, de ejecución extrajudicial específicamente. Entonces, obviamente, una fórmula fracasada en un lugar muy similar a los que estoy mencionando, pues sin duda tiende al fracaso. Y es un poco lo que estamos viendo y lo que lleva justamente a que en la sociedad la población empieza a sentirse totalmente en el abandono porque no puede confiar en nadie. Es tanta la infiltración del crimen organizado, más estos otros factores que estoy comentando, que llevan justamente a que estos problemas se den. Entonces, sin duda, la copia de modelos nunca fue buena idea, ¿no? Eso está claro, pero peor aún si lo que copiamos son modelos que han sido un fracaso rotundo en todas las sociedades donde se han aplicado. Las experiencias, como digo, de otros países tienen contextos determinados que van, entre otras cosas, por ejemplo, de sistemas estatales fuertes. Por ejemplo, una de las cosas que se habla de Singapur, de lo que permite que funcione el sistema represivo que tiene en ese país, es la cohesión social y la confianza cultural de la población en el Estado. Claro. En una sociedad como la ecuatoriana, donde eso no ha existido jamás, pues bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Claro, Ernesto, quisiera darle la palabra a André, pero quisiera que nos centráramos en el caso de El Salvador, porque André, usted es el que ha puesto sobre la mesa y el que ha inspirado no solo a Daniel Noboa, sino a la derecha, ¿no?, de distintos países latinoamericanos, al menos en términos de discurso. Y Nayib Bukele tiene una de las popularidades más altas que tiene que tiene ningún jefe de Estado, ¿no?, en estos momentos, a pesar de las críticas a las violaciones de los derechos humanos que se hagan desde el exterior. Usted señalaba, André, que hay una diferencia en este orden jurídico entre ambos países. A su parecer, ¿qué es lo que debería hacer Ecuador? No, sí, antes de eso, a ver, yo también quiero dar mi postura. No es verdad que en Ecuador se está aplicando el método Bukele. Eso no es una realidad. Aquí la política de privación de libertad es ineficaz. En otras palabras, ni siquiera existe. Solo para darle una cifra. En el 2025 se capturaron a 71,000 individuos, de los cuales fueron liberados 64,000. En el 2024 fueron aprehendidos, estamos hablando en flagrancias, 120,000 individuos. Solo el 7% de casos fue judicializado. Tenemos un gravísimo problema en cuanto a la privación de libertad. Cada país tiene sus características propias, pero hay algo que es universal. Si tú eres incapaz como Estado de privar de libertad, efectivamente, de incapacitar, esto se llama la teoría de la incapacitación como tal en criminología. Si tú no puedes incapacitar, neutralizar a un componente que está matando, está secuestrando, está extorsionando, mira, no existirá inversión social que puedas hacer y que te vaya a servir. Porque tú ese componente peligroso tú lo tienes que aislar de la sociedad para que no siga matando a gente inocente. Eso es un primer principio. El otro, a ver, en Ecuador tenemos una gran diferencia con la legislación André, salvadoreña. Permítame que le repregunte lo siguiente. ¿Usted por qué considera que meter a más gente en la cárcel es la solución cuando las cárceles en Ecuador han sido precisamente los centros neurálgicos de varios grupos, ¿no?, del crimen organizado? Por ciencia. A ver, usted no me va a poder decir de que a un asesino, tenemos más de 60,000 miembros del crimen organizado en este momento circulando libremente en el Ecuador. No me va a poder decir de que a ese componente no hay que meterlo en la cárcel. Cada día que estos individuos están caminando libremente, matan mujeres, niños y personas inocentes. El primer paso para la restauración de un Estado tiene que ser privar de libertad a ese componente. Solo a partir de ese momento tú puedes hacer una inversión social y recomponer el tejido social. Si es que tú no privas de libertad a este
por decirlo así, a este sector poblacional es imposible. Entonces, eso es lo que falla en el Ecuador. Esa es la razón principal. Nuestras cárceles, a ver, ese es otro problema. Nuestras cárceles ya al momento nosotros tuvimos un fuerte problema en nuestro régimen penitenciario. En este momento ya no tenemos el mismo problema de antes, que manejaban el crimen desde las cárceles, era una impunidad terrible, teníamos matanzas de 400 muertos en una sola ocasión, por ejemplo. No, eso ya no acontece diariamente, ya no, pero tenemos otro tipo de situaciones, excesos, pero que son de otra índole. Lo que falta en el Ecuador es aquello. Mire, en el 2021, nuestro Código Penal era muy distinto al actual. La Corte Constitucional tomó una decisión en donde eliminó la barrera legislativa que existía en nuestro Código Orgánico Integral Penal para que los jueces puedan otorgar medidas sustitutivas, es decir, son medidas no privativas de libertad. En Colombia se llaman medidas de aseguramiento, para que los jueces puedan otorgar nuevamente medidas de aseguramiento, es decir, medidas sustitutivas para liberar a delincuentes capturados. Esto, sumado a otra sentencia de la Corte Constitucional que estableció el habeas corpus correctivo, desencadenó una serie de redes y articulaciones de corrupción entre grupos de delincuencia organizada y operadores de justicia, que hasta el día de hoy lo sufrimos. Ernesto. Solo en el 2022 se liberaron más de 8.000 presos aprovechándose de esta sentencia de la Corte Constitucional. Usted calcula, desde el 2021 hasta el 2025, las muertes violentas aumentaron casi el 600%. No estoy diciendo que sea la causa principal, hay otras causas, pero esta causa vulneró, debilitó nuestro sistema de justicia. Sin privación de libertad no existirá manera de resolver este flagelo que estamos viviendo en el Ecuador. Ernesto, ¿qué opina? Bueno, para comenzar quisiera aclarar que yo no soy simpatizante de Bukele ni mucho menos, pero ya lo que dice este mandatario que es cierto, ¿no? Cuando el poder del Estado se aplica contra el crimen organizado no puede sobrevivir. Y eso es algo que es para mí totalmente correcto. Y eso es justamente lo que no pasa en el Ecuador, porque en realidad sí, también es cierto, ¿no? Las cárceles han sido durante mucho tiempo universidades del crimen controladas por el crimen organizado. Yo no comparto la opinión de que ya no sea así. Yo estoy bastante seguro que sigue siendo así. Habrá cárceles más, cárceles menos, ¿no? Pero se sabe que las cárceles siguen siendo controladas por una u otra facción del crimen organizado. Y eso sigue pasando, más allá de que los discursos oficiales digan que no, pero lo cierto es que eso sigue estando presente y los pabellones siguen siendo controlados, se sigue vendiendo droga en la cárcel, cada cierto tiempo se encuentra armamento, es decir, es algo que sigue pasando desde mi punto de vista. Pero por otro lado, lo que también es cierto es que no se genera control del territorio. En realidad hay muchos sectores de las fuerzas de seguridad del Estado que están involucrados con este tipo de delitos y que cada cierto tiempo caen bandas, ¿no es cierto?, asociadas con policías, con militares, con jueces, con fiscales, justamente en este tema, con alcaldes de ciudades. Entonces aquí hay una infiltración en realidad en los aparatos del Estado y el problema pasa por ahí. Entonces al final, ¿qué termina pasando cuando se dan este tipo de episodios? Es que terminan llevando a fumadores, a consumidores, a microtraficantes, que obviamente no son parte del circuito del crimen. Tampoco es que yo quisiera tener una postura de, todo está bien. No es cierto, es parte del circuito, obviamente, todo esto, pero sin duda no son los directamente responsables. Hay investigaciones contra los bancos más importantes del país por lavado de dinero que nadie hace absolutamente nada, que no se les ha tocado en lo más mínimo. Entonces, si hay financiamiento, obviamente las mafias siguen estando ahí. Si no existen controles efectivos de los puertos, que es lo que conversaba hace un momento, por eso planteaba que si el 80% de la droga sale de los puertos, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el control? ¿En qué se van esos 4.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano invierte en seguridad si no podemos controlar ni los puertos donde todo el mundo sabe que sabe la droga? Y sin duda, si el sistema penitenciario es un desastre, porque lo es, porque pasamos de cárceles tomadas por las mafias a campos de concentración y bodegas humanas, entonces obviamente no va a pasar absolutamente nada. Aquí en el Ecuador no hay política de rehabilitación social, no hay política de reinserción, las penas no se cumplen, se otorgan las medidas sustitutivas al antojo de los jueces no tienen ningún tipo de control. Es cierto lo que dice el contertulio, ¿no? Es decir, aquí se otorgan medidas sustitutivas al azar, no se otorga a personas con discapacidad, no se otorga a padres de familia, no se otorga a perseguidos políticos, se otorgan miembros del crimen organizado. Entonces obviamente si eso sucede, tenemos que la sociedad se va llenando y la confianza en la institución se va perdiendo. Pero es porque eso, ¿no? Estamos ahí con una falla en la estructura misma del sistema estatal. Entonces, cuando comparamos con lo que dice el de El Salvador y con lo que plantea Bukele, el primer problema es que el Estado no está cumpliendo en realidad su función. Se hacen cosas populistas, es decir, claro, la gente ve militares en las calles, al comienzo se emociona, hasta que comienzan a pasar, ¿no es cierto?, excesos, comienzan a pasar desapariciones, y además ves que te siguen extorsionando, que te siguen secuestrando, que te siguen poniendo escapolamina, que tu vecino se murió porque le dieron de más escapolamina
escapolamina en algún lugar y entonces te comienzas a cuestionar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si no tenemos una política de seguridad, una política de rehabilitación social, no hay una política penitenciaria. Es decir, aquí lo que sirve la cárcel del Encuentro, que es la última cárcel, es para exhibir a los enemigos políticos del régimen, rapados y desnutridos, ganarse unos votos de un sector de la población, pero en realidad no se está controlando el problema del delito, porque como se mencionó hace un momento, aquí los jueces liberan a discreción a miembros del crimen organizado según les place o no les place, porque no hay un control realmente judicial. Recién se sancionó a una jueza que exoneró a un grupo de pobladores que apedrearon la caravana presidencial en el paro del año pasado. Y se le castigó, pero los jueces que liberan día con día miembros de los GDOs no se les sanciona, no se hace absolutamente nada. Entonces tenemos un problema en la estructura misma del Estado, no solo el sistema penitenciario, que sin duda es uno de los problemas más fuertes que tenemos aquí, sino en el Estado mismo ecuatoriano. Y precisamente en términos de la infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras mismas del Estado, les quiero pedir hasta dónde llega, qué pruebas hay de hasta qué nivel de la jerarquía del Estado llega esta infiltración, porque hay una información de la que se hicieron eco Inside Crime, agencia pública, revista Raya, hace ya meses, que es entre 2020 y 2025 las autoridades del Ecuador incautaron hasta al menos 8 cargamentos de cocaína dentro de contenedores que pertenecían a las empresas del conglomerado de Novoa, ¿no? La familia más rica del país. Si bien ninguno de los miembros está acusado y la familia habla de una contaminación de sus cargamentos, ¿qué tipo de imagen proyecta esta información? ¿Qué se sabe, como decía, de esta infiltración del crimen organizado en el Estado, Andrés? A ver, en Ecuador es algo común la técnica del gancho ciego. ¿Qué es eso? La contaminación de droga en contenedores. Eso sucede en muchas empresas. O sea, posicionar una narrativa que es el presidente que está exportando droga es un disparate, o sea, es una patraña. Eso no tiene el menor sentido. Lo que sí sucede es, tenemos un circuito que es en el de donde pasan los trailers, los camiones, que es en una zona muy peligrosa, que es la de Durán. Y en ese trayecto es donde se genera este tipo de contaminación, ¿no? Entonces, eso es algo común. Ahora, si el nivel de penetración del crimen organizado, el más evidente hasta ahora es en el sistema judicial, ¿no? Recordemos que son los jueces y fiscales los que tienen la última palabra si es que el individuo delincuente es privado o no de la libertad. Ellos son los que deciden, a fin de cabo. Y los grupos de delincuencia organizada, de manera inteligente, se han dedicado a cooptar. Pero también tú tienes casos de jueces que son amenazados de muerte y no tienen protección. ¿Cómo va a existir independencia judicial de un juez y un fiscal que vive en el mismo cantón que una banda tiene control territorial, donde los hijos de estos operadores de justicia van a la escuela y al parque en una zona controlada por estas bandas? Ahí no hay independencia judicial, eso es imposible, y lamentablemente no se han tomado las reformas en el Consejo de la Judicatura para proteger la vida de estos juzgadores, para hacer que los casos más peligrosos no se vean a nivel local, sino que se vean directamente en la capital de la República, de manera telemática, ver otras alternativas. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos y es un cuento de nunca acabar hasta que se tomen estas reformas. En el Ecuador se ha cometido un grave error, gravísimo, y creo que el gobierno recién lo está rectificando. ¿Cuál es? Se construyó la cárcel del Encuentro. Es una cárcel para 800 presos. Perfecto. Costó $50 millones. Bukele, ¿qué fue lo que hizo? Hizo todo lo contrario. No hizo una cárcel para cabecillas de 800 presos. Hizo una cárcel de confinamiento masivo para 40.000 reos, que costó $100 millones. Casi el doble, pero tiene una mega capacidad mucho más eficiente. ¿Por qué? En la velocidad de la privación de libertad a todo este componente, en Ecuador hay más de 60.000 miembros del crimen organizado. 60.000. Estamos hablando que tienen una capacidad armada casi de tipo militar, están estructurados como comandos tácticos, son estructuras casi paramilitares. Y tienen comandos tácticos, control territorial, tienen grupos de inteligencia, tienen nivel de infiltración hasta en la política ecuatoriana. Y en municipios tienen acceso a cámaras, a salones espejos, salas espejo, para tener acceso a las cámaras de videovigilancia de algunos municipios de nuestro país. Están vinculados en la minería ilegal, es un gravísimo problema y tienen un nivel de impunidad demasiado alto. Muchos de ellos saben que es muy fácil amenazar de muerte a un juez, pagarle $5.000
y garantizar su libertad. Ellos lo saben y ese es el verdadero problema. Entonces, decir que no sirve de nada meterlos presos, yo jamás lo rechazo por completo. Esta gente tiene que estar confinada en una cárcel para que no puedan seguir matando ecuatorianos. Ese es el primer paso. Sin eso no va a existir nada más. Y teniendo en cuenta lo que planteaba un poco Ernesto sobre cómo la presencia de los militares en las calles alivia la sensación de inseguridad de la población, pero luego no se traduce en una caída real de los actos de violencia, ¿considera que la cooperación que ahora se pueda dar con los nuevos gobiernos en los vecinos Perú y Colombia alineados con Donald Trump, esta estrategia militar puede tener, digamos, nuevos efectos? A ver, Estados Unidos ha dicho que quiere colaborar con nuestro país, pero hasta el momento no ha colaborado con lo más importante, que son recursos. Necesitamos millones de dólares para realmente sanar nuestro hueco fiscal que tenemos en la República. Tenemos una crisis de infraestructura enorme que está vinculado también con la inseguridad. Tenemos una crisis de falta de acceso a la tecnología, seguridad, etcétera. Y es eso lo que no veo a Estados Unidos aún comprometido. Si Estados Unidos realmente quiere hacer una cooperación real, tiene que dar los recursos necesarios. De lo contrario, es un saludo a la bandera y no va a servir de mucho. Con la victoria de Abelardo del Espriella, una de las primeras cosas que él ha prometido son iniciar bombardeos, de hecho, en el sur de Colombia y asegurar fronteras. Eso puede verse desde dos perspectivas. La primera, si hay una plena cooperación en materia de inteligencia con Colombia y Ecuador, podría servir en gran medida para detectar a muchos miembros de bandas criminales que se ocultan en el sur de Colombia. Hace poco el jefe de una banda criminal estaba refugiado en Colombia. Así sucede continuamente, ¿no? Porque tenemos fronteras muy permeables. Si Abelardo cumple esa promesa, podemos tener algunos beneficios. Pero también tenemos otro punto. Si el gobierno colombiano empieza a bombardear el sur de Colombia, también se puede dar el efecto que algunos miembros del crimen organizado vayan a huir a Ecuador. Entonces, es el gobierno ecuatoriano que tiene que aplicar realmente una mano de hierro contra estos individuos. Es ese el desafío que tenemos a la vista. Ernesto, ¿cómo lo ve? Bueno, en realidad comparto que hasta ahora, más que las declaraciones públicas de Trump y sus simpatizantes, no es que ha habido mayor cosa, ¿no? Más bien se está hablando de que hay investigaciones en Estados Unidos por el bombardeo de lanchas de pescadores, granjas de campesinos y cosas así. Yo creo que cada país es responsable de su propia frontera, ¿no? A mí me parece que lo que decía justamente mi contertulio, más bien yo apuesto que es lo segundo, lo más probable, porque ya ha pasado. Y en la época justamente del Plan Colombia ya sucedió eso, ¿no? Que las fuerzas irregulares y los grupos que estaban dedicados a los negocios de narcotráfico se pasaron la frontera, ¿no? Que es básicamente lo que sucede en fronteras permeables como la de Ecuador y Colombia. Entonces a mí no me sorprendería que vuelva a pasar lo nuevo porque no hay en realidad una política de seguridad. Las narcoguerras, como vuelvo a mencionar y me mantengo en esa idea, nunca han dado resultado. Nunca. No hay un ejemplo en la historia moderna que nos demuestre que eso da resultado. Es decir, si no, eso no va de la mano de otro tipo de procesos que tienen que ver justamente con que el Estado se haga cargo de su responsabilidad con el crimen, no pasa absolutamente nada, sino que las condiciones tienden a empeorar. Entonces a mí me parece que es bastante probable que si comienza a bombardear del lado colombiano, los grupos comiencen a pasarse acá, y como la frontera es permeable, como las fuerzas militares y policiales ecuatorianas en realidad no controlan la frontera, porque eso también hay que decirlo, entonces van a comenzar a pasarse a las zonas de Carchi y Esmeraldas, como de hecho ya lo hacen, ¿no? Es decir, recientemente salió un video que circuló aquí en el Ecuador de un comando militar siguiendo una camioneta de narcotraficantes o mineros ilegales o vaya a saber usted qué, y con un momento determinado se pararon, les apuntaron con los fusiles y los militares se retiraron porque no tienen poder de fuego para enfrentarse con estos grupos. Entonces, si no pueden enfrentarse con estos grupos de mineros ilegales que por ahí están actuando en algún lado de la frontera, imagínense con las fuerzas irregulares colombianas que van en guerra vaya a saber cuánto tiempo, y que además muchos de ellos están involucrados en temas de sustancias ilícitas y de tales que les dan todavía más poder de fuego. Entonces, para mí es preocupante porque si la narcoguerra nunca funciona en general y si además tenemos ya una experiencia previa de infiltración en nuestro territorio de fuerzas criminales motivo de los bombardeos, para mí no sería nada raro que se repita algo que ya ha pasado. Hay una evidencia histórica pasada que nos permite leer el presente, ¿no?
Tenemos un minuto para terminar este programa. André, usted ha apuntado mucho al diagnóstico de esta necesidad de reformar el sistema jurídico, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Esto va a pasar durante el mandato de Noboa? ¿Se va a solucionar con estos estados de excepción? No, el estado de excepción ecuatoriano es muy, por decirlo así, débil. No es como el estado de excepción peruano, salvadoreño, o el estado de sitio español o chileno, peor el de Estados Unidos. No, el estado de excepción ecuatoriano te da ciertas facultades, por ejemplo, intervenir llamadas, comunicaciones, hacer allanamientos sin orden judicial, pero no te permite privar de libertad, como sí sucede en otros países en casos de emergencia, ¿no? Entonces, hay otros países que tienen mecanismos, no desde ahora, lo tienen hace más de 100 años, mecanismos en casos de emergencia, ¿no? La propia Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 26, la tiene muy clara al respecto, ¿no? Hay casos críticos de la vida de un país, de un Estado, que se tienen que tomar ciertas medidas drásticas, ¿no? Respetando derechos esenciales como la vida, la integridad, pero en tiempos de un verdadero conflicto armado. En Ecuador se vive un conflicto armado solo de nombre, solo de nombre. Así como en México, que decían que era guerra contra las drogas, pero jamás el Estado mexicano declaró un conflicto armado interno. Sí. Inclusive la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra recomendó a México declarar jurídicamente un conflicto armado y nunca sucedió. Entonces, en Ecuador se ha declarado un conflicto armado, pero sin un ordenamiento jurídico propio de una guerra interna. Pues, ¿no? ¿Cuál es la mínima institución que se tiene que aplicar en una guerra interna? Dígame. Nos quedamos totalmente sin tiempo. Si responden 2 palabras para no dejar la idea al aire, pero ya tengo que acabar el programa. Sí, bueno, en otras palabras, si no se reforma nuestro Código Orgánico Integral Penal para evitar la concesión de medidas sustitutivas de manera arbitraria, para impedir que los jueces liberen delincuentes, de nada servirá. Pues muchas gracias, André Ernesto, por haber compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Antes de terminar, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que, como siempre, hace posible esta y todas las emisiones de este canal. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.